produce la señal de Radio Centro. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy es viernes de Cubilete, un viernes en el cual en esta segunda hora del programa procuramos tener invitados que nos permitan asomarnos a su vida, a su adolescencia, infancia, juventud, a sus gustos, y luego entrar también a la materia específica en la cual se han desarrollado. Y hoy tengo el placer de que esté con nosotros y comparta esta segunda hora del programa, pues al ministro en retiro, José Ramón Cosío. José Ramón, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, pues muchas gracias de que estés aquí. Abogado. ¿Por qué? Mira, mi mamá cuenta que desde los 4 o 5 años yo decía que iba a ser abogado, no tengo claro por qué, pero ella me dice, no, desde niño ya estabas tú con la idea de abogado, y me seguí ahí, fui al área 4 en la preparatoria 5 de la UNAM, luego fui a hacer la carrera a Colima, una cosa un poco extraña, pero terminé en Colima y siempre estuve en la idea de hacer derecho. Algún día quise hacer un poco historia, de filosofía, pero eso duró poquito. Siempre en esta idea de ser abogado. ¿Nunca tuviste una tentación de otra? Esa, nada más. En algún momento encontré al poeta muy reconocido y afamado Rubén Bonifaz Nuño. Lo encontré en Colima alguna vez y le dije, oiga, don Rubén, fíjese que tengo algunas dudas. Yo creo que estaba yo en tercer año, cuarto año en la carrera, y el hombre veía ya muy poco, pero me tomó así me dijo, termine derecho y después se dedica a lo que quiera. Con una fuerza y una contundencia que yo dije, bueno, me terminé derecho y nunca más tuve ya esa duda. Hombre, uno leo de otras cosas, trata de meterse en otros temas que no son los técnicos jurídicos, pero siempre he estado vinculado con este pensamiento y con esta idea. ¿Pero has escrito poemas? Poemas, mira, estuve en un taller de literatura con Víctor Manuel Cárdenas ahí en Colima. Poemas no, leíamos bastante poesía, pero algunos cuentos que deben ser malísimos. Afortunadamente no los conservo, pero sí me acuerdo que cuando leíamos ahí Rayuela, yo quería escribir una cosa así. En fin, estas cosas que todos tenemos a los 20, 21 años. Muy bonito. ¿Colima? ¿Por qué a Colima? Mi papá se fue a vivir allí. ¿Qué hacía tu papá? Era ingeniero, trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones. Y se fue a vivir a Colima. Él fumaba mucho, tenía un efisema, y entonces ya nos fuimos todos a vivir porque él estaba mal, falleció, pero yo entré muy pronto a litigar casi empezando el segundo semestre, a un bufete bastante prestigiado, el Liceo de la Madrid, ahí en Colima. Luego entré al bufete gratuito de la universidad. Fui profesor de capacitación de obreros varios años y la pasé realmente muy bien. ¿Cuánto tiempo litigaste? Pues toda la carrera, casi toda la carrera. ¿Y después, ya habiendo salido, ya no litigaste? No, tal? Porque vine a la Universidad Nacional a hacer la maestría o el doctorado. A las pocas semanas de estar tomando clase, Jesús Orozco Enríquez, el que fue nuestro representante en la Comisión Interamericana, fue mi profesor. Me invitó a incorporarme al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pocas semanas después tuve la grandísima oportunidad de ser asistente del doctor Fixamudio, y él ya me mandó al doctorado. Entonces ahí empezó una como segunda parte de mi vida académica. ¿Siempre fuiste como muy reglas, muy ordenado, o tuviste alguna etapa de medio destrampada? Pues mira, de niño muy destrampada. Yo vivía en Coyoacán, ahí vivían muchas tías mías, pasábamos todo el día con la bicicleta, paseando al perro, una vida, la verdad, muy como medio de pueblo, muy linda, todo el día andábamos en la calle. Entonces, etapas muy divertidas allí, que la pasé. Ya como en la preparatoria, sí dije, esto no va muy bien, porque era perder el tiempo maravillosamente. Y entonces ya en la preparatoria, en la prepa 5, muy buena prepa, muy buena. Claro, te asaltaban, te rapaban, todas las cosas que pasan en las novatadas y estas cosas, pero fue una muy buena educación la de prepa 5, y ahí sí ya fue cuando empecé a enderezar el estudio y dedicarme más a esto. ¿Cómo ser abogado, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, en una nación donde si eres abogado litigante y si eres juez o magistrado o ministro, llega y se sienta en tu oficina porque pidió audiencia un hombre y te dice, lo voy a matar si no rinde su dictamen en el sentido que yo quiero, a su familia, a sus hijos, a todo mundo, y además cuando sabes que en la realidad
se suelen cumplir esas amenazas. Sí, yo afortunadamente no las tuve en la Suprema Corte cuando yo llegué, digámoslo así, los delincuentes muy, muy importantes, toda la parte de delincuencia organizada, narcotráfico, no llegaba. En el 2000, digamos, 4, no llegaba. Ya hacia el final sí, algunos por extradición, pero ya también algunos de los delincuentes más conocidos, el Chapo Guzmán, Caro Quintero, en fin, ya estaban trayendo sus amparos ante la Corte. Yo nunca tuve esa experiencia. Pero a los compañeros jueces, sobre todo los federales que llevan los procesos de estas personas, pues sí se han visto en esta condición muy, muy dura. Y bueno, las medidas que se han tomado han sido importantes, se les ha dado protección, autos blindados, en fin, a veces se les ha hecho vivir en algunos unidades habitacionales que tengan ciertas medidas de protección, pero sí la pasan muy duro en este tipo de casos. ¿Tú nunca tuviste ninguna amenaza de nadie que te dijera copelas o cuello? No, amenazas no, realmente no. Uh-huh. Inclusive debo decir que algunos de estos litigantes, chicos relativamente jóvenes, bien preparados de algunos de estas personas, muy correctos en sus formas de venir, de exponer sus casos, yo diría muy respetuosos, inclusive un par de ellos que representaban a algunos de los más importantes miembros de la delincuencia organizada, personas muy correctas y bien formadas en términos técnicos, exponiendo bien sus casos, en fin, nunca tuve esa cuestión, ni siquiera una sensación de amenaza. Como ministro nunca tuve un servicio de protección adicional, la persona que me ayudaba a conducir y en algunas ocasiones yo mismo conduciendo, pero nunca sentí esa amenaza o ese temor. Parte interesante de la Suprema Corte es que está en el centro, y estar en el centro pues tienes un montón de privilegios, pues hay unos restaurantes buenísimos, las librerías de viejo, en fin, todo este tipo de amenidades, y yo la verdad es que las trataba de llevar a cabo y nunca en esos años sentí alguna situación particularmente difícil. No digo que lo hayas aceptado, pero en tu larga carrera en el Poder Judicial, ¿hubo ofrecimientos de dinero? No. ¿De propiedades, de riqueza para cambiar tu criterio? No, hubo un momento, esta es una anécdota peculiar, en el que yo, cuando un poco antes de entrar a ministro, tomé un curso muy breve de astronomía en la Universidad Nacional. Me compré de hecho mi telescopio y andaba haciendo ahí mis pininos. El profesor fue el profesor de Lerrán, la verdad muy bien. Y yo dejé un libro que había comprado en un escritorio. Y después me percaté que me empezaron a regalar bastantes libros de astronomía. Entonces lo que hice con la señora que era mi secretaria, la señora Rosalinda, los devolvimos con una carta o los regalamos a algunas instituciones a nombre de la persona. Y después tomé una posición de no comentar mis gustos, de tratar de acotar lo más que pudiera mi situación. Nunca puse fotografías en la oficina, es decir, tratar de hacerlo, minimizarlo, para efectos de que no hubiera como señales o de interés sobre algún aspecto y yo mismo no diera lugar a eso. Pero esa fue la única experiencia. También recuerdo una vez que fui a dar una conferencia a una ciudad, me terminé de dar la conferencia y una persona me vino a decir que si podía cenar con el gobernador de aquel estado y que después me podían traer en el avión. Yo no, le dije, yo me vuelvo en el vuelo de lo que sea, de la compañía que fuera. Esa fue una segunda e interesante, como digamos, llamada así de atención, ¿no? Ese eran los tipos de cosas que se presentaban, pero no mucho más que eso. Yo te conozco y respeto tu carrera judicial, pero me es imposible decirte, el Poder Judicial en general de los estados y la Federación tiene una alta reprobación de la sociedad porque se considera que está profundamente inmerso en una corrupción institucionalizada. Sí, todavía hoy salió una encuesta muy en este sentido en algunos de los diarios nacionales, sí, y sí está en una condición donde me parece que inclusive ha ido decayendo su nivel de transparencia, no que lo sea, sino de percepción pública, sí, efectivamente, así están las cosas. ¿Y tú coincides con esa percepción? Mira, cuando estaba el ministro Schmidt, estoy hablando del año 92, y después cuando estuvo de presidente el ministro Azuela, se hicieron encuestas y eran interesantes porque si tú tenías la capacidad como ciudadano de diferenciar
¿Qué cosas hay dentro de la expresión judicial? La verdad no le iba relativamente mal a la Corte o a los tribunales. Lo que pasa es que con judicial, justicia, estos términos evocan muchas cosas, desde policías, jueces, inspectores, como si fuera todo un sistema de aplicación. Entonces, cuando la Corte tenía una mejor calificación, para quien podía distinguir, pero la mayor parte de las personas no distinguen entre unas cosas y otras. Aún así, si estamos en una condición compleja, son procesos que tenemos que son muy largos, muy tortuosos, con muchas instancias, muchos recursos, muchos vericuetos, y claro, la gente, si llegara a obtener una sentencia favorable al final del día, bueno, tardó tanto en llegar a ella, que pues dice, hombre, ¿qué estuvo sucediendo aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, hay un problema de capacidades, hay un atascamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación lleva muchos años resolviendo más de 1 millón de asuntos al año, imagínate nomás. Esto desde tiempos del presidente Ortiz Mayagoitia. O sea, es unas cantidades pavorosas de asuntos, una litigiosidad que yo creo que es parte del cambio social y político que estamos viviendo, pero sí hay una percepción muy inadecuada. En ese cambio que está planteando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿es urgente y necesaria esa reforma judicial? Mira, yo creo que sí, por varias razones. El presidente López Obrador ha abierto una discusión pública que me parece central sobre corrupción e impunidad. Esto sí, yo creo que necesitábamos, creo que a eso se debe mucho de su éxito político, pero necesitábamos abrirla sin duda. Ahora, no hay posibilidad de combatir corrupción y terminar la impunidad si no tienes un poder judicial o varios poderes judiciales muy potentes, porque a final de cuentas acusar a una persona pues significa llevarla a un juicio, sentenciarla, mandarla a la cárcel, quitarle sus bienes, en fin, lo que sea el motivo de la sentencia. Pero si no acabas de entender que más que allá de policías, de guardias nacionales, todo, necesita cerrar a la justicia en su totalidad, yo creo que no va a ser posible ni acabar con la corrupción ni con la impunidad. Hay un alegato de parte de gente en el gobierno federal que dice que no se puede combatir la corrupción y la impunidad porque son protegidos por el corrupto Poder Judicial. Mira, puede ser que algunos casos, yo no digo que no, pero sí es una cadena muy compleja. Primero, no hemos preparado nuestras policías, y la verdad es que eso sí ha sido un asunto muy serio. Desde 2008 que se empezó la reforma, tuvimos la reforma con el presidente Calderón, luego la aplicación con el presidente Peña y actualmente con el presidente López Obrador, y yo creo que no ha habido unos procesos intensos de capacitación policíaca. 2, no hemos mejorado nuestros servicios periciales. Esta crisis forense que se habla no solo es un problema de fosas comunes muy tristes y muy lamentables hechos, sino una falta de capacidades técnicas. Hay un problema en las defensorías públicas, sueldos bajísimos, que se ha estado trabajando en eso, en fin, creo que hay toda esa línea, y después de los ministerios públicos. Se hacen carpetas de investigación que se caen. Tuvimos la semana pasada este asunto, esta discusión de Tamaulipas, ¿no?, del GIL y luego los 24 policías, y queda siempre esa duda de, bueno, estuvo tan mal integrada la carpeta, estuvieron tan mal actuando los ministerios públicos en la audiencia, o los jueces fueron los que actuaron. Queda una zona muy nebulosa que al final de cuentas te cuesta mucho trabajo asignar responsables. Y como todos se van pasando la pelotita, pues al final de cuentas no tenemos claridad de por qué estamos manteniendo estos niveles de impunidad. Lo que hoy estás viendo de propuestas hacia una reforma judicial impulsada por gente de Morena, ¿te parece adecuado o crees que va mal enfilado o apoyas esa idea hasta ahora? Mira, no me ha gustado, y he escrito con eso, y es desde luego una discusión técnica, con la propuesta que hizo el senador Monreal para tener una tercera sala en la Suprema Corte. No acaba de comprender técnicamente el asunto. ¿Por qué? Porque esa tercera sala a final de cuentas sería el órgano de vigilancia solo de jueces y magistrados federales. Contra esa haría las veces de un órgano de disciplina y no cabría amparo contra. Es decir, hay varios problemas. Esa solución francamente no me gustó. Lo que sí me parece interesante es que están ahora la Secretaría del Trabajo y el propio consejero jurídico, en fin, la Secretaría de Gobernación, impulsando esta muy importante reforma laboral. Hay que recordar que las juntas de conciliación y arbitraje en unos pocos meses se van a constituir tribunales de pleno derecho
va a cambiar completamente el esquema, van a hacer juicios orales, ahí sí toda esta parte de acompañamiento del órgano de conciliación creo que está muy bien. Entonces sí hay partes que están, yo creo que bien diagnosticadas en términos de cómo reformar la justicia en el país. Entonces hay unas partes que no acabo de entender su lógica y otras que me parecen muy, muy importantes. Yo inclusive creo que el presidente, con toda franqueza, debiera, no sé si cómo decirlo, convocar a un momento de decir, oigan, ¿dónde de verdad está el problema o dónde estamos parados hoy en términos de justicia? La laboral está a mitad del camino, la penal está todavía bastante por cocinarse, tenemos una reforma grandísima a la puerta que es la civil y la familiar, entonces sí creo que hace falta sentarse, visualizar completamente estos elementos y actuar así directamente en eso. Pero yo creo que vamos en ese sentido por un buen camino, creo que falta un como momento así de cierre, de diagnóstico y después de acciones. Según tu punto de vista, ¿el presidente de la República tiene buena asesoría jurídica o sus expresiones son correctas o incorrectas en términos jurídicos? Yo creo que ha habido de todo, algunas expresiones muy correctas. A mí, por ejemplo, su ley de amnistía, la verdad me gustó. Uh-huh. Me gustó, creo que va a tener un efecto por el tipo de delitos pequeño, pero creo que ese no era su intención, sino me parece importante y es una buena legislación decir, vamos a dejar de criminalizar o dejar de sancionar porque ya se criminalizó a ciertas personas, vamos a hacer eso. Yo, por ejemplo, ahí creo que la verdad hizo una buena cosa. Y además pusieron un artículo transitorio en su iniciativa que dice que la Secretaría de Gobernación tendrá que salir a las entidades federativas a tratar de convencer, porque así tendría que ser, a gobernadores y congresos para que legislen en el sentido de una amnistía. Yo creo que esto es muy, muy importante en ese sentido. En otras cosas yo no he estado de acuerdo, por ejemplo en aquel memo diciendo que se no aplicaran o que se matizara las formas de aplicación de la legislación educativa, creo que allí no, porque no tenía una competencia clara para poder hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que hay cuestiones importantes en este caso. Como ciudadano, ¿apoyas o rechazas la política del presidente López Obrador? Mira, yo creo que el presidente López Obrador tiene unas ideas muy, muy buenas. Yo creo que combate a la corrupción, impunidad, distribución del ingreso, mayor recaudación del Estado. Yo en esa parte no puedo estar más de acuerdo con su política y sus diagnósticos. Donde a veces difiero es en las formas de instrumentación. Eso, ¿por qué? Porque creo que el presidente, siendo una persona con un enorme talento político, a veces no le da, creo, la importancia a la administración. Porque en un mundo como el nuestro, digamos es el mundo que nos ha tocado vivir, la política para poderse hacer realidad tiene que insertarse en los órganos administrativos. La política de redistribución pues pasa por la Secretaría, la política de salud o de igualdad pasan por educación o pasan por salud. Entonces hay un conjunto de procesos que a veces me da la impresión que ahí es donde las cosas no se acaban. Yo oigo la mañanera, digo, qué buena idea, esto va a estar muy bien, consolidar compras de medicina, me parece una idea buenísima, le bajas a los precios, terminas con acaparadores, etcétera, pero a la hora de llegar al proceso de instrumentación, que no necesariamente lo realiza, ahí entonces empiezan a pasar cosas, se traban, se frenan, hay desabastos, hay que hacer compras extraordinarias. Esa es la parte con la que yo tengo, pues no voy a decir una diferencia, pero sí me gustaría ver una administración más eficiente en la realización de esos buenos planteamientos. En el tema de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ¿ahí sí tu oposición es tajante? No, mira, yo creo que el asunto está así. Mi punto es yo no lo diría así. No soy quien para decir si se cancela o no, pero sí hay un conjunto de procedimientos que seguir. Entonces, si el presidente dice voy a cancelar un aeropuerto o voy a abrir el otro, bueno, y hay un conjunto de procesos de amparo, suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece muy importante es que se entienda que las personas litigan y no necesariamente para lastimar al presidente o para fastidiar el proyecto, pues son personas que creen que tienen un punto de vista sobre algo en la vida y que quieren expresarlo. Unos van porque creen que no se les violaron sus derechos como pueblo, comunidad indígena. Otros van porque creen que se afecta la seguridad aeronáutica. Otros van por el agua, etcétera. Bueno,
yo creo que la parte más interesante es que el Poder Judicial se constituye en un foro donde unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra cosa, y un juez, bajo argumentos, dice, bueno, bien, ya los escuché a los dos, esta es mi sentencia. Ese tipo de juegos, a mí, a lo mejor por ser abogado, me gustan mucho porque me parece que generan civilidad y generan racionalidad y evitan que acabemos a golpes entre todos por estos elementos. Pero ¿de veras el derecho ha servido para evitar que terminemos a golpes? Lo que ha servido el derecho, desde lo que yo veo como periodista, pues ha sido el derecho y su aparato de procuración y de administración de justicia permitir este México en el que estamos viviendo, de horror, de impunidad, de injusticia, de corrupción horrible, y la gente dice, son corruptos todos los que están permitiendo esto. No, sin duda, no resuelve todo, pero a lo mejor lo que va a decir, y si no hubiera eso, ¿cómo estaríamos? ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo, yo he estado toda la vida trabajando desde hace muchos años en reformas judiciales, haciendo leyes. Ahorita vengo de trabajar toda la mañana en la Secretaría de Gobernación tratando de apoyar al Programa Nacional de Derechos Humanos, en fin. En ese sentido, lo que habría que decir entonces es mejoremos eso, generamos esas condiciones de racionalidad, pero no, digamos, tiremos esas condiciones que son de las poquísimas cosas que nos están dando posibilidades de diálogo. Lo pienso en términos de pensiones alimenticias, en términos de divorcio. Si vamos cerrando todas estas posibilidades como diciendo, los tribunales no son importantes, no, yo creo que sí son bien importantes. Lo que sería muy deseable es que ampliáramos las condiciones, limpiáramos los tribunales, y entonces sí me parece, porque yo no encuentro otro mejor modo, digo, igual lo hay, pero yo no lo conozco, a lo mejor es una deformación de abogado, pero ¿con qué otro modo resolvemos conflictos en nuestra sociedad? ¿El derecho es por naturaleza conservador? El derecho lo que hace es una cuestión bien interesante, formaliza las relaciones sociales, y a veces el proceso de formalización va un poco más atrás porque formaliza la realidad que estamos viviendo. Yo cuando doy clase luego les pregunto a los alumnos, a ver, háganse estas preguntas. ¿Por qué los médicos son importantes para una sociedad? Porque reparan la enfermedad o previenen la enfermedad. Muy bien. ¿Por qué los ingenieros? ¿Por qué los abogados son importantes? Yo creo que los abogados en general, así como gremio, lo que hacen o hacemos es tratar de formalizar la realidad. Tú eres trabajador o empleado de este radio, yo vengo aquí en una calidad, nuestro auto está estacionado allá abajo, en fin. Lo que va tratando el derecho es, con enormes problemas de desigualdad, no estoy diciendo que sea una panacea, pero va tratando de formalizar. Entonces, como formaliza lo que está dado, ahí tiene un sesgo conservador, sin duda. El derecho es muy poco proclive a transformar las cuestiones. Ahora, si democráticamente, voy a decirlo así, se dice desde las leyes, desde el Congreso, de la Administración, transformes el derecho se transforma al ritmo, digamos, que las propias decisiones democráticas o administrativas lo van haciendo. Yo en eso estoy dispuesto a que se transforme, digo, pero lo que me gustaría es que se hiciera bien para que a final de cuentas se logren los objetivos que se quieren lograr. Uh-huh. En la realidad política de lo que han sido, por decir, a las últimas 4 o 5 décadas, el derecho y su aparato de procuración y administración de justicia ha estado al servicio fundamentalmente de quienes tienen el poder y de los grandes factores de poder económico y político. Sí, en general sí. Yo en eso no podría decir que no, pero ha habido, yo creo que algunas cosas bien interesantes. La ampliación del juicio de amparo generalizó derechos. La reforma al artículo 1 constitucional generalizó derechos. Las reformas de 94 para crear controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que esto también puede centrar, permitieron que las opciones políticas no estuvieran sometidas, digamos, a un poder central. Entonces, dieron comunicación. Los juicios orales, más allá, insisto, de que están en proceso de construcción, permitieron que las personas estén en una mejor condición frente al poder público y que las cargas del poder para demostrar la comisión de los delitos fuera más alta. Entonces sí hay pedazos, yo diría ni es todo ni es nada, sino hay pedazos que han mejorado y hay pedazos que francamente sí han empeorado. La integración de la Suprema Corte de Justicia a propuesta de Presidente de la República, aprobación del Senado, ha sido una forma de control. Yo creo que no. Yo cuando llegué, y lo voy a decir así muy francamente,
ahora que estamos aquí hablando en la intimidad. Sí, claro, aquí en la intimidad. ¿A ti te propuso en la administración del presidente Fox? Fui la primera sustitución. Cuando sale don Vicente Aguinaco, que era el más antiguo, era el decano, yo soy la primera propuesta del presidente Fox, en una terna con dos señoras muy, muy queridas, una de Querétaro, una de Guanajuato y una de Aguascalientes, y yo tuve una buena votación por parte de todos los partidos políticos. Entonces, el mecanismo no es malo por una razón, porque se quiere hoy, es el modelo prácticamente mundial, sí, lo podemos discutir, pero hoy lo que se quiere es que las personas tengan un grado técnico de derecho, que el derecho lo manejen, lo conozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que hice es, o más bien de donde yo venía, era de una condición académica, de escribir libros, en fin, esa parte fue la que, digamos, se reconoció como importante, que alguien que había hecho vida académica, que había estudiado afuera, que había escrito mucho sobre la Constitución, me tocó participar en la reforma en 94, la judicial activamente, entonces yo creo que eso fue lo que se recogió y me puso el presidente en la propuesta. Y hubo muy poco movimiento político. Yo tengo la impresión de que no era por mí, sino porque creo que las clases políticas, por usar la expresión tradicional, no se habían dado cuenta todavía de la importancia que tenía la Corte. O sea, apenas estaba abriéndose todo esto del control de constitucionalidad, esta narrativa del Tribunal Constitucional apenas se comenzaba a abrir, el derecho internacional apenas empezaba a venir a la Corte. Yo creo que después sí se ha presentado una situación de decir, oye, la Corte es mucho más importante de lo que pensábamos. Te echan abajo leyes, te corrigen los presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Hay sabotaje legal en este momento contra López Obrador? No creo, de verdad. Esa es la parte con la que no acabo de entender. Hombre, que sí hay un conjunto de amparos destinados a tratar de impedir unas cosas. La mayoría promovidos por una instancia que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entiendo que una parte importante sí. Eso le da un sentido político más allá de lo jurídico, organizar para presentar masivamente esos amparos. Yo creo que no. Algo que me gustó mucho en la Corte fue todo este cambio que me tocó vivir casi desde el comienzo del litigio estratégico. Organizaciones no gubernamentales nos trajeron litigios y muchos para definir cuál era la cualidad de los indígenas, qué hacía una persona indígena, que acabamos diciendo que era la autoadscripción, pero lo definimos. Vinieron las gentes del Acueducto Independencia, vinieron las gentes del Zapotillo, un montón, los radámuris para tierras, en litigios específicos y estratégicos. Entonces, lo que a veces me cuesta trabajo decir, ¿por qué lo que un cierto tipo de litigios, y yo estuve a favor de ellos siempre, es estratégico en un sentido y es bueno, ¿por qué en otro sentido no es bueno? Si están partiendo de causas semejantes, por ejemplo, la ecología o la protección a los indígenas o la consulta indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos un montón de asuntos y fueron promovidos ex profeso. El Fraiba, como lo dicen, la COMI, todos tienen nombres, ¿no? La Red, todos, el PRO, todos ellos, todas estas instituciones trajeron una cantidad enorme de litigios. Yo en la parte final de mi periodo en la Corte empezaron a llegar los asuntos de desaparición forzada, etcétera, y sí son ejercicios deliberados que las personas buscan porque quieren lograr un reconocimiento a través de la Corte. Entonces, ¿por qué lo voy a poner así? Unos son buenos, otros no son buenos. Yo creo que es el proceso litigioso que se da y que debe resolverse desde mi punto de vista litigiosamente. No es como preguntarle, oiga, ¿la razón por la que usted me trae un litigio es buena o es mala? No sé, señor, usted trajo un litigio, pues vamos a resolvérselo conforme nosotros suponemos que la Constitución y las leyes nos están mandatando. Yo así lo veía. Aquí entre nos, como estamos diciendo, sí, en la intimidad. ¿Algún tipo de asesoría has dado para el asunto de estos amparos en el caso de Santa Lucía? No, y qué bueno que me lo preguntas porque... ¿De Texcoco? No. Mira, el miércoles pasado fue un momento ahí un poco complejo porque iba yo en la mañana a una reunión y escuché lo que el presidente dijo, subí yo un Twitter y varios compañeros tuyos me estuvieron llamando y tuve la oportunidad de aclarar que no. Y lo reconocí porque no puede ser de otra forma, el presidente con todo el poder que tiene, poder político, poder simbólico, etcétera, que al final él mismo haya dicho, bueno, pues si no está asesorando, no está asesorando. Ya después, ya esto a lo largo del día, y tú mismo a mediodía me hiciste el favor de entrevistarme. Ahora, lo interesante es que no estoy yo metido en esas cosas. Yo estoy en la barra abogada,
estoy en el colegio, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, estoy metido en un montón de cosas, pero eso es por parte de una ¿cómo diré? Una inquietud mía. Estoy en la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estoy de profesor en el Colegio MEC, estoy en el fondo que ayuda a recaudar fondos para el Colegio MEC, estoy metido en un montón de cosas. Estoy ayudando a los colectivos de desaparecidos, estuve en Veracruz, estoy al Comité Internacional de Cruz Roja, estoy ayudando a muchas cosas porque esa es una forma como de lo que yo quiero hacer en esta siguiente etapa de mi vida. Pero así como se señaló de yo asesorar, decirle, señalar, de ninguna manera. No es una cosa que yo esté metido en eso. ¿Estás a favor o en contra de que se construya esa parte, ese complemento aeroportuario en Santa Lucía? Mira, yo no tengo una información completa de las cosas, pero yo de lo que observo o oigo, pues si el aeropuerto anterior tenía posibilidades, tenía estas cuestiones técnicas, pues me hubiera gustado que estuviera ahí. Y lo digo muy egoístamente, nos queda a todos más cerca cuando tenemos que tomar un vuelo. Si el aeropuerto tenía todas las condiciones de despegues y aterrizajes que se decía, las posibilidades de evitar transbordos, etcétera, desde esa visión es como lo estoy viendo. Creo que ir a Santa Lucía me va a tomar más tiempo, lo cual me va a implicar salir más temprano, tener que hacer transbordos hacia Toluca o hacia el aeropuerto viejo, en fin, esa parte. Pero esas son objeciones viales, pero digo jurídicamente. Jurídicamente. Bueno, hasta donde entiendo se han pagado y no tengo claro los montos, pero ya se desactivó todo el tema jurídicamente del aeropuerto internacional. Se le pagaron a los tenedores, creo que ahí, más allá de lo que haya costado, que no tengo claridad en eso, el caso. Ahora, en Santa Lucía. Habría que ver qué es lo que están planteando los amparos. Si hay un problema efectivamente de agua, si hay un problema de consulta indígena para hacer una obra, si hay efectivamente un problema para las aves o las cuestiones que están planteando, yo insisto, pues eso es lo que se tiene que resolver. Si se da una manifestación de impacto ambiental, que por lo demás entiendo que está condicionada, estoy hablando de los medios, la manifestación de impacto dice, sí se puede construir el aeropuerto siempre que pase esto y esto. Bueno, pues si esas cosas, por la misma Secretaría que protege nuestro medio ambiente, pone un conjunto de objeciones y esas objeciones se pueden ir resolviendo, se pueden ir articulando, y cuando alguien vaya en un amparo y le pregunte al juez, oiga señor juez, ¿usted cree que eso que planteó la Secretaría que está a cargo el presidente López Obrador, ya se resolvió? Sí, bueno, pues entonces que se construya en ese mismo sentido. Sí, es un camino procesal, pero yo te pregunto a ti, ¿estás a favor o en contra de la construcción de aeroportuaria en Santa Lucía? Es que es difícil contestarlo así en abstracto, tío. Como razones personales, a mí me gustaría que no se moviera del aeropuerto actual, ¿no? Sí, pero me dices por cuestión vial. Por cuestión vial y por cuestiones de comida. Entonces, en ese sentido. ¿No has estudiado el expediente de Santa Lucía? ¿No has ido a fondo? ¿No has estado...? No, de ese tipo de cosas, no. Ni siquiera tampoco el del nuevo aeropuerto. No sé, oigo que se pagaron a los tenedores, que se compró, que si nos pudimos haber ido a un litigio internacional por los bonos chatarra, y de los fondos buitres, no chatarra. Y eso es lo que tengo yo como información, Pero te han buscado gente, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción, para decirte, dame tu opinión nada más extraoficial. Nada. Ni unos ni otros, De otras cosas, por ejemplo, te digo, estoy con el programa, estoy apoyando a la parte de las desapariciones forzadas, en un programa de normalistas con la Secretaría de Educación, en otras muchas cosas con el gobierno federal y algunas cosas con el gobierno local, sí. Algunas son opiniones de carácter técnico. Esto, ¿cómo lo ves? Esto no puede jalar por esto no puede jalar por lo otro, o yo haría estas cosas. Martí Batres tuvo un gesto muy atento en un programa con Carmen Aristegui, que yo le decía que más allá de si nos gusta o no la Guardia Nacional, dije, cuando se crearon los cuerpos de reserva se les olvidó poner quién es el órgano que puede legislar y regular los cuerpos de reserva. Y Martí Batres se llamó y dijo, que es buena idea, presentó una iniciativa y dijo, esto yo se lo escuché al señor Cosío, cosa que a mí me dio mucho gusto, y dije, hombre, qué correcto, y presentó una iniciativa. Entonces, a ese nivel de juegos y de ideas, y eso sí, en eso sí está, pero Mexicanos contra la Corrupción o este tipo de asociaciones que están en esa línea, no, ninguno. El ciudadano como tal, el ciudadano José Ramón Cosío,
¿Está afiliado a algún partido? No, porque fíjate, yo siempre quise, además de ser esto, a finales de la carrera yo pensé que iba a ser profesor. Uh-huh. Y siempre quise ser profesor. Uh-huh. Cuando terminé el doctorado, en fin, y por ejemplo, mucho por el maestro Fixamudio, me invitaron a quedarme de profesor en España y a hacer carrera académica. Yo preferí venirme aquí, publiqué mi libro, etcétera, pero nunca me afilié a ningún partido ni organización. Estoy en las mías, que son la Barra, el Ilustre Colegio de Abogados, en fin, ese tipo, la Academia Mexicana de Ciencias, a esas pertenezco. Pero, y en la tal geometría política tradicional, ¿te sientes más cercano a la izquierda o a la derecha? Fíjate que yo me siento más cercano a la izquierda. Yo creo que la forma en la que fui votando en estos casos, aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, píldora del día siguiente, militares en las calles, fuero militar, todas esas cosas, en una condición mucho más de un pensamiento. Y algo que trabajé mucho también, ese fue el tema de mi tesis doctoral allá en España, era sobre el Estado social y la necesidad que el Estado otorgara prestaciones como cumplimiento de derechos a los particulares. Entonces, esa línea de investigación. Y otra cosa, eso sí me cayó un poco por sorpresa, pero después fue para mí muy agradable. Cuando salieron los acuerdos de San Andrés, yo creo que fui la primera persona que escribió un trabajo como de 70 páginas, la publicó la revista Este País, sobre los acuerdos de San Andrés, y luego estuve mucho tiempo metido con Luis Villoro, con Berto Castillo, con Rodolfo Stavenhagen, con Carlos Payán, tratando de hacer cosas en este mismo sentido. Entonces, yo me siento más cercano a esta posición. Las posiciones religiosas no las comparto, las posiciones, digamos, de ese mundo, por decirlo así, y en global, lo sé que es mucho más complicado. No suelo estar cercano a esas posiciones. ¿Nunca te has sentido impelido, llamado a acciones políticas o cívicas fuertes de protesta ante todo lo que has visto y conocido en el Poder Judicial? Mira, yo lo que trataba de hacer en el Poder Judicial es pues votar. Acabo de publicar este librito de Vota en Contra, que la verdad está muy simpático ahí en debate, que les quedó muy bien toda la forma de edición, y yo lo que traté de hacer era emitir los votos en ese mismo sentido, digamos, de una parte más social. Yo nunca me he sentido en la capacidad, no en la capacidad, sino en la intencionalidad. Ahora estoy escribiendo en Universal, estoy en País, en Proceso, estoy saliendo con Carmen Aristegui, con Leonardo Curcio, ahora contigo varias veces. Entonces, yo me gusta expresar mis cosas, decir mis cosas, pero así como tomar una acción política, francamente, no la he pensado. ¿Cómo se puede mantener una mirada lúcida, panorámica, prudente, serena, ante toda la barbarie que está viviendo México? Eso es un gran tema. Mira, yo pues no sé cómo le hagan otras personas. Yo afortunadamente me ha ido bien, estoy tranquilo, mis hijos están creciendo bien, con mi esposo estoy muy feliz y muy contento. En fin, creo que estoy en un periodo, salí bien de la corte, salí contento de lo que yo quería hacer como un proyecto de corte, la expresión de los derechos, la incorporación de ciencia, en fin, todas esas cosas que quise hacer. Entonces, esa parte yo estoy ahora tranquilo. Leo mucho, estoy dando clase en la Universidad Nacional, ahí es una clase interesante con un grupo de chicos muy listos. Entonces, estoy tratando como de entender, comprender más cosas. Te pongo un ejemplo, esto de los desaparecidos. He estado cerca de algunos de los colectivos, tratando de entender qué pasa, cómo se hace. Estoy tratando de presionar para que logremos un protocolo homologado de búsqueda, porque de otra forma no vamos a resolver los problemas, porque son simplemente acciones muy inconexas. Esa es la manera en la que estoy tratando en esta época de mi vida, jubilado a los 57 años. Que no está mal. Con muy buenas prestaciones. Con buenas, sí, eso no lo... ¿Fue un abuso el que hubiera tanto dinero para los magistrados, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Pues mira, en el momento en el que entramos igual que todos, porque esto viene de una decisión vieja, la tomó el presidente de la Madrid, porque eran sueldos muy castigados. A veces los jueces y magistrados tenían... Pero terminaron muy bien. Terminaron bien, homologados a secretarios de Estado. ¿600,000 pesos? Homologados a secretario de Estado. Se homologó a secretario de Estado y de ahí para abajo. No fueron 600. No, nunca llegó a eso. Eso era una cuestión que corrió. No, era menos, pero estaba un ministro de la Suprema Corte homologado a secretario de Estado, un magistrado a subsecretario y un juez de distrito a director general.
estaban más o menos las homologaciones en ese sentido, sin tener los ministros otros beneficios que entonces se tenían, como el Estado Mayor Presidencial, otro tipo de prestación. Entonces, más o menos andaba en esa homologación. Entonces, no es que los ministros se asignaran, vamos a darnos el sueldazo, era el sueldo que venía asignado desde la Cámara de Diputados. Históricamente, yo creo que desde 1984 esto empezó a subir, y se homologó más o menos en ese sentido. Yo creo que era una condición general del país los altos sueldos. ¿Legítima? Pues depende, porque en muchos casos yo lo entiendo en términos de relativos, como diferencia a lo que gana la mayor parte de la población, desde luego que sí, en eso no hay una diferencia. Pero también había una parte en el sentido de decir, ¿cuánto le queremos pagar a unas personas para que hagan este tipo de funciones? ¿Qué es lo que está ahora en la discusión, ¿no?, de los 108 mil pesos del presidente? ¿Es bueno 108 mil? ¿Contra qué lo estamos contrastando? ¿Cuánto se gana en otros sectores? ¿Cuánto se gana en el mundo? Es decir, hay como un conjunto de elementos que yo creo que son los que tendrían que ponderarse, ¿no? Pero, insisto, cuando se dio la baja con la reforma constitucional, nos quita una parte importante de sueldos y prestaciones. Yo creo que ahí el Poder Judicial ni chistó, simplemente dijo, pues son los nuevos tiempos, se dio. Ahora que esta nueva integración presidida por el ministro Saldívar, se hizo una reducción, porque el presidente dijo, yo no voy a meter con el Poder Judicial, se hizo una reducción voluntaria de los ingresos. Entonces me parece que la Corte se ha ido como ajustando a los distintos momentos históricos que se han vivido. Cuando se dio el alza, pues se fue al alza, y cuando se dio la baja, pues se fue a la baja. Leo lo que nos ponen aquí en el chat de YouTube, y es generalizado el que dicen que eran exagerados los sueldos y que era muchos beneficios y que no era moral o legítimo que hubiera tanto beneficio para los juzgadores. Y yo te pregunto, ¿cómo juzgar en términos de un país tan doblado, tan dominado, tan apabullado, con tanto privilegio? No, yo insisto, no discuto la condición de privilegio. Lo que insisto es simplemente que era la condición generalizada por la homologación. Esta es la regla. Entonces, no solo habría que decir, hijo, ¿cuánto ganaban los ministros?, sino por qué estaba esa condición homologada. Te digo, yo creo que esto arranca del 85, por ahí, y se genera esta condición igualitaria entre ministro de la Suprema Corte, secretario de Estado y magistrados subsecretarios y jueces directores generales. Entonces era como un modelo general, no era un modelo de jueces privilegiados, sino a lo mejor era un modelo de burocracia privilegiada, pero o funcionariado, para no hablar de burocracia, que tiene un término peyorativo. No puedo dejar de decir, entonces, lo que estamos hablando es de que ese aparato de administración de justicia, en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estaban totalmente insertos en ese sistema que hoy es tan repudiado. Estaba inserto, yo creo que a nivel de las prestaciones, estaban homologadas en las prestaciones. En el resto de las cosas no, porque la Corte sí tenía una autonomía de generarse sus propias normas. Es decir, no formaba desde luego parte de la administración, y yo creo que hay una gran cantidad de decisiones pues que le fueron muy desventajosas, digamos, desde el presidente Zedillo, que hace la reforma en 94. Antes había más complicaciones, pero de 94 para acá, desde te acuerdas aquella discusión de los fideicomisos, luego con el presidente Fox las cuestiones que se dieron sobre aborto, digamos, temas que a cada uno de ellos les fue importando. Al presidente Calderón fuero militar, al presidente, y así todos fueron recibiendo, no te digo que siempre ni nunca, pero sí me parece que hubo grados importantes de autonomía y grados muy importantes de tensión entre jueces, magistrados y ministros con la administración pública en casos, la verdad, fuertes, ¿no? Dime uno. Todos los de que me refería a fuero militar. Ahí sí hubo un acotamiento a las condiciones de posibilidades de lo que se puede hacer. Declaraciones, recordemos que se promovió por el presidente Calderón las acciones a través de los órganos del Estado en aborto, todo ese tema, digamos, que le era sensiblemente importante. Esa parte también quedaron excluidas, matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces yo creo que hay apertura en términos de transparencia pública, por decir algunos casos. Otros, desde luego, no se le dio la razón al presidente o a los secretarios de Estado que estuvieron en ese caso, o a algún gobernador. Pero sí hubo una tensión muy importante. En Ayotzinapa, ¿te acuerdas que el presidente Peña, antes gobernador, también recibió
ese jaloneo. O sea, hubo discusión, me parece. Uh-huh. En redes hablan mucho acerca de publicaciones en las cuales dicen que tú participaste en asesoría en unas oficinas de Houston. No, sí, ya lo vi. ¿Qué? No, hombre, es que eso es mira, estos últimos días he visto dos. Bueno, desde luego la que dijo el presidente. Hay otro que sí dice que estuve en una oficina de Houston. No tengo la más remota idea. Mi vinculación con Houston es con la Universidad de Houston, que tiene un centro que fundó un querido amigo fallecido hace unos años, Stephen Zamora, pero no tengo ninguna relación, ninguna. Hasta dieron el domicilio, ¿sí? Que estaba cerca de Halliburton y no sé qué. Sí. Cero. Le echamos al cubiletito, órale, señor ministro en retiro. No, no entiendo muy bien, pero... ¿No vas a cantinas? No. ¿Eras un niño muy bien portado y fuiste un funcionario muy bien portado? Fui un niño muy mal portado y luego yo creo que estuve en un periodo así bastante aburridocho. Sí, la verdad es que sí. Pues échale y vemos quién hace una pregunta, un rey y un 10. Bueno, un buen tiro. El que gana le hace la pregunta que quiera al otro acerca de lo que desee. Una cuina y un 10, ganas tú. Tú tuviste un rey. No sabía que yo podía preguntar. Entonces, claro. Eso está más complicado. Bueno, a ver, ¿cómo ves a los medios de comunicación frente al presidente López Obrador? En dos terrenos. Uno muy indecisos, inseguros, en la incertidumbre de no saber si va a haber convenios publicitarios, que ya se ha dicho que no, pero en la expectativa de que a lo mejor algo se logre rescatar, y la verdad veo a muchos de los medios de comunicación angustiados por la falta de dinero, por la falta de los muchos privilegios que tuvieron durante demasiado tiempo y que los hizo mantenerse en una economía de despilfarro en la que hacían lo que querían. Eso está provocando una restricción del mercado en el ámbito laboral, en el que muchos compañeros están dejando el trabajo, están quedando fuera, recortes laborales, y por otra parte creo que los medios de comunicación en general en esta etapa han entrado en una situación de mucho desprestigio y la evidencia de las complicidades que tuvieron con el largo pasado del PRI, del PAN en el gobierno federal, y que ahí se va abriendo camino para una nueva forma de periodismo. Y en la parte crítica, perdón, ya son dos preguntas. Sí, las que quieras. No, pues aquí está padre el programa. Y en la parte crítica, ¿cómo lo ves? ¿Justo, injusto, reflexivo? La parte crítica hacia la 4T, digamos. De parte de los colegas. Yo veo que las conferencias mañaneras, aun cuando se insiste que son un gran ejercicio de información, pues la verdad es que yo a veces veo que es un ejercicio de control de la agenda pública, de información de lo que le interesa manejar a un hombre con una gran genialidad en la comunicación política como es el presidente López Obrador. No estoy de acuerdo con tanta señalamiento adverso a quienes son sus opositores, mucho menos la asignación de sobrenombres. Por ejemplo, aunque Felipe Calderón Hinojosa no goza de un aprecio político personal mío, pero eso de comandante Borolas, por eso no me late que el presidente de la República en un acto oficial pronuncie de esa manera o que haga juegos de palabras o ironías. Me parece que no corresponden al presidente de la República. Creo que ahí hay un error. Y hay una concentración de mediática excesiva en la persona del presidente, y la mayoría de sus funcionarios pues son llevados ahí, pero no creo que estén desarrollando plenamente. Y la política de comunicación social tiene sus altibajos. Ha habido momentos muy interesantes y otros en los que creo que les falta todavía madurar. Le echamos el otro tirito a ver. Dale, si te toca a ti, Julio. Bueno, entro aquí a ver. ¡Vale! No, pues ya estuvo. No, ese venga, no lo dijiste. No, ese no lo mato. No, venga. Sale. Ay, ¿qué te pregunto? Decir sí como contra el paredón. Pero no. Un par de así es que bárbaro. Sí, abusé, ¿verdad? Sí. Ya sentencia sin recurrencia posible, ¿verdad? Caso juzgado ya con el 2 haces. Ya, a ejecutarse, lo único que queda. Ejecutarse.
¿te pesa haber sido parte de este Poder Judicial y de la calificación social que se da? Mira, yo creo que es igual, dos cosas. Una parte sí, porque uno hubiera querido salir con un Poder Judicial más calificado, eso como parte del colectivo. Pero también la otra, en un proceso un poco más egoísta, yo me quedé contento. Son pocas, yo creo que las decisiones de las cuales me arrepentí. No haber votado en un sentido o diferente. Por ejemplo, cuando voté con Lidia Cacho, que lo veo al tiempo, estoy muy contento. Lo de Cassés también me pareció que fue una buena decisión, decir, vuélvasele a juzgar con los elementos que quedaron. A lo mejor lo que me hubiera gustado en algún momento haber sido un poco más duro en algún tipo de decisiones, pero no me generó. Y a lo mejor entonces esta dualidad, que es complicada de administrar, estuve en un lugar en el que no todo me parecía, pero traté de mantener a través de votos particulares, a través de una disidencia, a través de la construcción de otros espacios, los artículos en el periódico, en fin, como un espacio propio. Pero sí hubiera sido mucho mejor haber levantado como al Poder Judicial en su conjunto de otras muchas maneras. Lo intentamos hacer con el libro blanco, ¿te acuerdas? De la reforma judicial, en su momento con una asociación de jueces y magistrados para levantarlo, con el canal judicial para generar cultura jurídica, otras formas de apoyo, pero la verdad es que pues tampoco acaban de redondearse. Por desgracia se acaba el tiempo, José Ramón Cosío, pero aprovecho para hacer una pregunta final casi, tal vez sea una respuesta muy breve tuya, pero te digo, ¿te sentías a gusto acompañado en el Pleno de la Corte con ministros como Eduardo Medina Mora, que tenía un pasado distinto, político, politizado, puesto por el presidente Peña Nieto? Fíjate que llega un punto y eso me lo dio un viejo ministro, Carlos de Silva Nava, me dijo, usted no haga conflicto, usted vaya, argumente, vote y olvídese de los asuntos. Y eso yo creo que fue un consejo muy bueno. Todos los días, durante 15 años, 4 veces a la semana hay que discutir con gente. Hay días que sales muy contento, hay días que sales muy enojado, hay días que sales bien deprimido, hay días que sales enfurecido. Entonces, lo que él me decía es, trate de disasociar a la persona del conflicto. No te digo que es fácil, no te digo que siempre, pero simplemente vas a tratar de decir, pues eso es lo que ellos votan, yo voto. Y al final de cuentas, creo que sí, en los últimos años, yo estaba en una situación como mucho más apartada, como mucho más solitaria, lo debo decir, para hacer eso. Y eso es lo que he estado tratando de hacer ahora, no intervenir en asuntos judiciales, lo que habíamos platicado. Además tengo un impedimento, pero podría litigar en otras instancias, las locales, y eso, cosa que desde luego no voy a hacer. Pero adicionalmente eso me ha alejado, yo creo que por salud mental, por un proceso de resiliencia, de todos esos asuntos. Bueno, pues ha sido un placer platicar Julio, contigo. Como siempre, agradecido. José Ramón Cosío, ministro en retiro. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Julio, como siempre. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por